Pues precisamente eso, queremos plasmar en este libro un poco las inquietudes sobre el euskera de hoy y de ayer, y sobre la variación que ha sufrido y que está sufriendo hoy en día. Entonces, por una parte, está hecho con un lenguaje divulgativo para personas no versadas no especialistas, pero basándose en investigaciones científicas y con el debido rigor. Lo que nos mueve a investigar y a plasmar este libro es el paso del tiempo y el rastro que está dejando en la lengua, ¿sí? La huella del tiempo, el contacto entre otras lenguas y la diferencia que existe hoy entre el euskera de hace 100 años y el euskera de hoy. Evidentemente, los textos religiosos de hace 100 años no tienen mucho que ver con los WhatsApps que enviamos o que envían los alumnos hoy. La lengua ha evolucionado notablemente y de eso se trata, de hablar del euskera y su diversidad. En el primer capítulo hablamos sobre el euskera batúa, sobre las ventajas que ha tenido evidentemente notables y sobre las pequeñas desventajas o los escollos que está sufriendo su adaptación en la fonética, en todos los ámbitos, en la sintaxis, en la morfología, etc. Hablamos mucho de los dialectos que tienen prestigio, de los que no lo tienen tanto, de la conciencia del hablante ante la lengua, de lo que suponemos culto y de lo que no lo es, y sí, sobre esta diferencia, sobre las diferencias sociales en la lengua, no solamente las diferencias geográficas que hasta ahora se han analizado, que han dividido nuestros dialectos. Poco a poco estas diferencias van mermándose y cada vez son más importantes las diferencias diastráticas, las diferencias sociales. Cómo hablan las mujeres, cómo hablan los jóvenes, cómo hablan los mayores, algunos analfabetos, pero experimentadísimos en la lengua oral, y cómo hablan nuestros jóvenes alfabetizados y plenamente conscientes de la lengua escrita y con carreras en esa lengua. Hay una gran diferencia. Dedicamos también otro capítulo al castellano del País Vasco. El castellano que se habla en esta zona ha sufrido un gran cambio. Ya no se habla como describía María Chailde el euskera de Orio y cómo se hablaba cuando describía Araco, el castellano que se hablaba en la cuenca de Pamplona. Es un compendio de expresiones, etc. Ese castellano ha evolucionado, pero no obstante tiene unos rasgos especiales, tanto la fonética, las zetas, etc., y la sintaxis, las oraciones, etc. A eso le dedicamos un capítulo y también dedicamos un capítulo al euskera de los jóvenes. Como he dicho anteriormente, está sufriendo una gran evolución. Los jóvenes escriben correctamente, son capaces de elaborar tesis doctorales, pero también hablan. ¿Cómo hablan los jóvenes? ¿Cómo escriben los WhatsApps? Esto es una parte de nuestra investigación y a esto dedicamos, es parte de un capítulo del libro, y a esto van a evolucionar nuestras investigaciones posteriores. En definitiva, la variación en la lengua es lo que nos ocupa, lo que nos apasiona en una sociedad bilingüe y, en definitiva, esta lucha entre lo local y lo global es lo que nos mueve lo que nos ha movido a escribir.